Existe una frase relativamente conocida de Marx, casi transformada en un aforismo, que dice que la anatomía del hombre es una clave para entender la anatomía del mono. Literalmente pretende explicar que en los fenómenos desarrollados, ya sean naturales o sociales, se pueden ver con más claridad o con mayor nitidez características que en los menos desarrollados aparecen de forma embrionaria y por lo tanto de manera un poco más difusa. En la economía capitalista, a la que Marx se dedicó a estudiar toda su vida, y más en la economía capitalista desarrollada, ni hablar en su etapa superior, pueden observarse con mayor transparencia elementos que se podían intuir en la economía mercantil precapitalista o protocapitalista, pero que no eran tan evidentes. Por ejemplo, la tendencia de la competencia a negarse a sí misma, con el surgimiento de los monopolios que niegan parcialmente la libre competencia, o mejor dicho, la niegan en parte y la exacerban a otro nivel, la niegan donde el monopolio domina, pero compite con otro monopolio por regiones del mundo, en última instancia las guerras mundiales tienen su base ahí. Esta tendencia se hizo más evidente en el capitalismo desarrollado, obviamente, o las contradicciones que encerraba la mercancía dinero, los problemas que tenía y sus diferentes formas, se pusieron de manifiesto claramente también en las crisis. ¿A qué viene todo esto? A que me parece que puede aplicarse este aforismo a los más de 3 meses de gobierno de Javier Milei y su vínculo con un sector de sus votantes que, pese al ajuste en curso, todavía siguen respaldando a la opción que eligieron. Podría decirse que la anatomía de los 3 meses de administración Milei, en la anatomía se encuentran las claves de la anatomía de la crisis de representación que afecta a todo el sistema político y del cual Milei es un síntoma. Solo una desafección con la política tradicional de tamaña magnitud puede explicar que el gobierno conserve sustento, menor a cualquier gobierno de las últimas décadas, pero bueno, aún considerable. Ahora, todo el mundo sabe que esto es muy precario, muy endeble, que se cura con el tiempo, podríamos decir. Hasta el Fondo Monetario Internacional, le viene advirtiendo a Milei sobre el peligro que puede tener un ajuste que genera una combinación de 3 factores explosivos: rechazo social, ausencia de sustentabilidad política y carencia de consistencias en los propios fundamentos del programa económico. El último en señalar esto fue Rodrigo Valdés, director del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI, que dijo en el mismo evento en el que habló Milei esta semana que es necesario apoyar a los segmentos más vulnerables de la población. Esto ya lo había dicho otra funcionaria del fondo, también en la Argentina. Y dijo textualmente para que el ajuste no recaiga sobre los trabajadores y los sectores productivos. Y además enfatizó, Valdés, del Fondo Monetario, que es preciso mejorar la calidad del ajuste fiscal y no tanto la cantidad. Insistió en que se requerirán políticas efectivas y de calidad que puedan sostenerse en el tiempo. Y bueno, pese a que sigue adelante con el ajuste, el nuevo capítulo son los despidos masivos en el Estado, a su manera Milei y su gobierno comienzan a tomar nota de alguno de estos problemas. Analicemos 3 hechos. Milei habló esta semana en el Foro Económico Internacional de las Américas y pidió hacerlo en penumbras. Lo que más se dijo, lo que más circuló en el ambiente periodístico, y probablemente sea cierto, es que no quería que se le note la papada, bueno, y esas cosas de los berretines que tiene Milei. Sin embargo, los nervios y la impaciencia que se evidenciaron en esa exposición y ese día, dicen algunos, entre ellos el periodista Leandro Renú, se deben a un malestar de Milei con Luis Toto Caputo, es decir, con su ministro de Economía. ¿Por qué? Porque la inflación no baja como él quisiera, porque no están los dólares del FMI que propio Caputo había prometido. Supuestamente era un trader, el Messi de las finanzas, que iba a traer los dólares, y porque además comienza a exigirle Milei a Caputo que ordene el caos social del ajuste de acuerdo a lo que reclama el Fondo Monetario Internacional. Su frustración se expresó en ese llamado un poco desesperado que hizo en esa conferencia a que la gente saque los dólares del colchón. Es decir, trata de hablarle con el corazón a la gente porque de afuera
los dólares no vienen. O Caputo no los consigue. Este disgusto se notó bastante, si uno mira la conferencia, en la forma y en el contenido de la exposición de Milei. Quizás con las penumbras quiso esconder la papada, con las luces bajas, aunque también pretendía camuflar cierto fastidio y desconcierto ante la falta de resultados. El segundo hecho, en segundo lugar, estuvo la reunión del ministro del Interior, Guillermo Francos, con los gobernadores del llamado Norte Grande. 10 mandatarios del NOA y el NEA que realizaron su 19ª asamblea de un consejo regional que comparten en dicho bloque. Estaba Jalil de Catamarca, el gobernador del Chaco, Valdés de Corrientes, Infran de Formosa, Sadir de Jujuy, el radical, Ricardo Quintela de La Rioja, muy aliado, el peronista, y uno de los más referentes del peronismo, Gustavo Sáenz de Salta, entre otros. Allí comenzó un toma y daca con los mandatarios provinciales para lograr que los diputados o senadores que le responden aprueben la nueva versión de esta versión reducida de la ley ómnibus que fue rechazada en diputados. A cambio, obviamente, de fondos para sus provincias. Esto habla de dos cosas. De un gobierno nacional que va a transar directamente con los gobernadores, muchas veces calificados de feudales por ellos mismos, y de los gobernadores que están dispuestos a colaborar con Milei. El acuerdo incluso podría reinstalar el impuesto al salario o una versión estarían dispuestos a aprobar de la reforma laboral o de una reforma laboral que está bloqueada en el DNU del gobierno. Gustavo Sáenz, el anfitrión, aliado histórico de Massa, en algún momento candidato junto con él, afirmó que así como legítimamente el gobierno nacional necesita herramientas para ejecutar su plan de gobierno, también los gobernadores necesitamos la previsibilidad para ejecutar nuestras acciones de gobierno. Traducido, están dispuestos a respaldar el plan de ajuste salvaje a cambio de fondos, guita, para sus castas provinciales. Más allá de esto, que es evidentemente así, lo que se demuestra en esta relación es que entre ellos no hay una relación de fuerza, sino una relación de debilidades, que es el producto de una fragmentación política sin precedentes, que se muestra en las internas del propio gobierno, en las alianzas que van y vienen y no logra concretar con el PRO, en esta tendida de puentes y de negociación con el peronismo, etc. En la crisis propia del mismo peronismo, que se están pasando facturas entre el kirchnerismo y lo que en algún momento fue el albertismo, etc. Bueno, y por último estuvo la propuesta del gobierno de elevar los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para ocupar las vacantes en la Corte Suprema. A ver, no quiero repetir lo que salió en todos lados sobre Lijo. Busquen, si quieren, las columnas de Paz Rodríguez Niel acá en esta radio o de Carlos Pañi en La Nación. Y si lo ven, van a confirmar que si el Poder Judicial es la casta entre las castas, Lijo es el padre de todas las castas. Con varias denuncias, él y su hermano, un operador judicial todoterreno, enriquecimiento ilícito, cuentas en el exterior, favores hacia todas las tribus y en todas las terminales de la política tradicional, desde Horacio Rodríguez Larreta, parte del peronismo, los radicales de Lustó y Jacobiti, todos. Lijo tiene relación con todos. ¿Por qué promueve Milei un juez impresentable que generó rechazo en muchos sectores? Hasta la AmCham, la Cámara de Comercio Argentino de Estados Unidos en la Argentina, y el Coloquio Empresario de IDEA levantaron la voz contra Lijo. Bueno, esencialmente por debilidad política. Porque si fracasa en lograr gobernabilidad en el Congreso, quiere una corte que de mínima no le ponga palos en la rueda. Por ejemplo, no le voltee el DNU, cosa que hoy, con la conformación de la corte actual, no está garantizada. Por eso dicen que Milei negoció directamente, o incluso Karina Milei, con Lorenzetti, 10 años presidente de la Corte Suprema, que perdió poder, para que pueda recuperar ese poder dentro de la Corte y devolverle favores al gobierno. Ojo, si se mantiene la propuesta del Lijo y pasa en el Senado, necesita 2/3, es decir, 48 votos, es porque tendrá el respaldo de alguno de los 33 senadores y senadoras, o de unos cuantos deberá tenerlo, de Unión por la Patria, es decir, que responden a Cristina Kirchner. O sea, si esto se confirma así, la negociación con Lorenzetti habrá sido, como dijo Mañeto alguna vez, puesto menor.
Ustedes saben que cuando fue la crisis de la subprime en Estados Unidos, de las hipotecas, la caída del banco de Lehman Brothers y el Estado que fue al rescate de algunos grandes bancos, George Bush, en ese momento, hijo, presidente de Estados Unidos, dijo una frase de antología. He abandonado los principios del libre mercado, dijo Bush, para salvar al sistema de libre mercado. Porque claro, el Estado fue al rescate de todos los bancos, contrario a toda la ideología liberal y ni hablar de la ideología paleolibertaria. Bueno, Milei podría decir, he abandonado todos los principios de la anticasta para salvar la mentira del gobierno anticasta. Todo esto demuestra las debilidades y las contradicciones del gobierno y lo más importante, que si hay decisión de enfrentarlo, se lo puede derrotar. Y eso quizá es lo más destacable que hay que entender y hacer entender en momentos como los de ahora, con despidos masivos, en que a esta rosca de los de arriba saldrá a enfrentarla la lucha de los de abajo.